Bueno, pues muy buenos días. Vamos a comenzar con una oración. Gracias. Bueno. Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos reúnes para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar este estudio. Te queremos pedir que tú seas la guía de este estudio, tanto en lo que yo vaya a compartir, con lo que vaya a comentar Miguel, vaya a compartir Miguel. Te queremos pedir, Dios, que tú bendigas esta reunión, que mantengan nuestros oídos abiertos y nuestro corazón sensible a las enseñanzas del día de hoy. Ayúdanos a poder también recordar estas enseñanzas durante el día y en la semana y poder con todo nuestro corazón servirte. Te queremos pedir por los que no han llegado, Señor, apresura sus pasos si vienen en camino, y si no, guárdalos en sus casas, que puedan también escuchar el día de hoy estas enseñanzas. Y te quiero pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar ahora con nuestro estudio, y si Dios quiere lo vamos a concluir nuestro estudio de hoy en esta sección. Acuérdense que estamos en la sección número 12. Nos encontramos cruzando la mitad de lo que es este salmo, y bueno, pues ya estamos de hecho, al estar en esta sección ya estamos en la segunda mitad de este salmo, un salmo que ha sido un salmo muy largo, sin embargo muy rico en todo lo que nos ha dado, ¿no? Acuérdense que este salmo empieza con la letra Lamed. Lamed habíamos visto que es la letra más alta del alfabeto hebreo. Tiene como una corona arriba, y es curioso porque habíamos inclusive enseñado el alfabeto, y la letra de en medio exactamente es la letra coronada, es la letra que es Lamed, la letra que sobresale sobre todos, ¿no? Y habíamos hablado también de que la palabra Lamed significaba aprendizaje o enseñanza. Y los primeros versículos que vimos en este salmo, que fueron los tres primeros, los versículos del 89 al 91, vimos del 89 al 91, precisamente nos hablaban de alabando la palabra de Dios y alabando sobre todo la permanencia. Qué cosa curiosa, en el último de los versículos también nos habla acerca de esa permanencia, de esa eternidad de la palabra. Y gracias a esa eternidad podemos entender, gracias a esa permanencia, podemos entender que la palabra de Dios es una base firme para podernos apoyar, a pesar de todos los vientos de nuestros de doctrina, de pensamientos, toda esa vorágine que puede tener el mundo, de sus filosofías, etcétera, etcétera, de sus creencias, y que muchas veces el mundo generalmente ha ridiculizado las enseñanzas de la palabra, pero nosotros podemos tener esa base firme, sabiendo que la palabra es para siempre. Habíamos visto en alguna ocasión, cuando estábamos viendo precisamente la letra Yod, que hablaba de esa que hablaba como una tilde, una J, que es la letra más pequeña. Y decía Jesús, ni una J ni una tilde será movido. Los cielos y la tierra pasarán, pero ni una J ni una tilde de esta ley pasará. Y habíamos visto, y esto también me lleva a pensar en aquel versículo del capítulo 55 de Isaías, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces pueden ver todas esas modalidades, ideas, teorías del pensamiento humano como esa hierba, como esa flor que tarde o temprano se va a marchitar.
pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y bien, a mí me encanta cuando podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Los primeros 3 versículos, el salmista estaba hablando de esas características de eternidad de la palabra. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Y por tu ordenación subsiste todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Entonces el salmista en estos 3 primeros versículos habla de esa permanencia y ese poder de la palabra, que da origen al universo y además sustenta al universo. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esa poder, grandeza de la palabra en nuestras vidas? El mismo salmista dice en el siguiente versículo, que es el versículo 92, nos habla de esa palabra aplicada a su vida. De nada serviría saber que Dios con su palabra creó el universo. De nada sirve conocer y entender intelectualmente que Dios creó el universo y que lo sustenta, y de todas estas características que tiene su palabra, si esta palabra no es aplicada en nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a leer el versículo 92 y 93 del Salmo 119. ¿Qué es lo que nos dice? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Sabes? Aquí el salmista baja la palabra de los cielos, la baja a su propia vida. Y él reconoce primeramente algo muy importante, que la palabra de Dios es su delicia. Me acuerdo que mi papá, que yo espero en Dios que haya terminado creyendo en Dios, muchas veces me cuestionaba y me decía, bueno, ¿ya cuántas veces llevas leyendo la Biblia? ¿Cuántas vueltas le has dado a la Biblia? O sea, como diciendo, yo nunca, ni siquiera los manuales de mi ingeniería, de mi profesión, le doy tantas vueltas. O sea, ¿qué caso tiene? ¿No hay otros libros también? Pero una persona que no conoce a Cristo no se da cuenta de que, número uno, en la palabra te puedes deleitar. Para muchos y para el mundo, la palabra de Dios es aburrida. La palabra de Dios ya pasó de moda. La palabra de Dios te hace, y eso lo vamos a ver al final, te hace tener una mente estrecha, ¿no? ¿Ya poco crees en esas supersticiones? Y no se dan cuenta del gran tesoro que está en la palabra de Dios. Y entonces a mí me encanta esta parte, porque el salmista está reconociendo que la palabra de Dios era su delicia. Ahora, estoy hablando de un mundo fuera y ajeno a la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros, como hijos de Dios, o como miembros de una iglesia, o si tú todavía no eres hijo de Dios, asistiendo a una iglesia, ¿tú qué opinas de la palabra? ¿La palabra de Dios es tu delicia? ¿O es tu obligación? ¿O es algo que debes de leer todos los días? Aquí el salmista dice que la palabra de Dios, la ley de Dios, era la delicia de él. Y esto nos habla de una buena relación. Fíjate, esto nos habla de dos cosas. Una buena relación que el salmista tenía con Dios. Cuando tú tienes una buena relación y amas a una persona, vas a estar también interesado
en lo que esta persona dice. Un esposo de una esposa no puede decir que la ama si ignora lo que está en su corazón. Siempre como esposos es importante saber cómo está el estado de nuestra esposa. Y así, pero los que no están casados, es importante saber el estado de la persona a la que amas. Ajá. Y ¿te has fijado que muchas veces inclusive entre nosotros, entre las personas que nos están cerca de nosotros, muchas veces las pláticas son superficiales? Nos gusta mucho hablar que del gobierno, nos gusta mucho hablar del fútbol o de diferentes cosas, pero luego no hablamos los puntos delicados de la persona. Inclusive entre hermanos de la fe, muchas veces no nos tenemos confianza para poder, oye, te pido que ores esto por mí. Oye, y sabes que es muy importante, cuando tú amas a una persona, te interesa lo que opina, te interesa lo que dice, la escuchas. Y si tú y yo decimos que amamos a Dios, entonces nos vamos a interesar. No solamente nos vamos a interesar de lo que Dios dice en su palabra, sino también lo vamos a tomar como un momento de delicia. Esto habla de una buena relación con Dios, el tiempo que pasas con Él, el que sea un tiempo agradable, delicioso. Esto habla bien de tu relación con Dios. Pero también una buena relación con Dios se nutre del tiempo de calidad que pasas en la palabra. Ajá. Así que me impresiona aquí. Y esto es algo muy importante, porque este versículo dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, reconociendo del pastor, el salmista, que su delicia estaba en la ley, dice: ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Sabes? La otra vez, y bueno, lástima que no tenemos ahorita una forma de proyectar, me hubiera gustado proyectarles esta imagen. Allí la encontré en TikTok, la encontré en TikTok. Una pequeña congregación, yo creo que rural, allí en China, abriendo una caja de Biblias que les había llegado. No sé si han visto ese video. Y realmente la congregación se veía gente joven, o a lo mejor muchas veces los chinos aparentan la edad, no sé. Pero veías que agarraban las Biblias con un cariño, con un amor. Hasta un joven la tomaba y la abrazaba así, llorando, estaba llorando, y todos así fascinados por ese regalo. Una caja muy rara de encontrar allí en China. Bueno, aquí podemos encontrar en sociedades bíblicas muchas cajas de esas, ¿no? Y a veces hay unas promociones impresionantes para comprar una caja de Biblias. Y eso me llama la atención, no solamente de la felicidad de que ellos tenían eso como un regalo, sino también el aprecio que ellos tenían por la palabra de Dios. Sabían que, por ejemplo, en China, en la época de Mao, estaba prohibido completamente tener una Biblia. Y sabían que había una estación, no recuerdo dónde, si era en Taiwán, es la parte que no es de la China comunista, que transmitía radio, y cada hora, a la misma hora, transmitían y dictaban varios versículos de la Biblia. Bueno, las iglesias en ese lugar se reunían a escuchar la palabra de Dios y a apuntar en sus hojas esos versículos. Y hubo gente que completó una Biblia escrita por ellos mismos, tan solo de escuchar esos programas. Es maravilloso todas esas historias, y ver cómo
se ve palpable ahí la delicia que es la palabra de Dios y el valor que adquiere delante de ellos. Ajá. Y vaya, son personas que ellos perfectamente te hubieran podido decir: si la ley de Dios no fuese mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Nosotros tenemos acceso a 1000 versiones de la Biblia, a 1000 presentaciones, pasta de simipiel, pasta dura, pasta de cartón, Biblia hay una Biblia para niños que es una Biblia Reina Valera con dibujitos. Las aplicaciones están, la otra vez que está celebrando 1,000 millones de suscripciones a la aplicación, ¿no? Tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición. Realmente es importante hacer conciencia de aquilatar la palabra de Dios. Ajá. Y cómo este salmista, de ver la grandiosidad de la palabra de Dios, ahora la aplica en su corazón. La palabra de Dios es tan grande para poder llenar el universo, pero es tan pequeña que puede llenar tu corazón, puede entrar en tu corazón y llenarlo. ¿Y sabes qué? Sin duda alguna, eso es lo que nos puede sacar y ser nuestra compañera en las aflicciones. Estoy hablando de la palabra de Dios, dándole un sentido a que esa palabra de Dios expresa la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Está en su palabra, no está en otro lado. Exactamente. ¿Sabes? Esa palabra de Dios va a actuar como un gran refugio en esos días de aflicción que tú tengas. Va a actuar como esa firme ancla del alma cuando las circunstancias quieran hacer tambalear tu fe. Va a comportarse como ese manantial fresco en medio del desierto, o como una alta peña en medio de tus enemigos. Así que los tiempos que hoy por hoy Dios te concede para leer y profundizar en sus promesas te están alimentando y te están fortaleciendo para las siguientes pruebas y para la prueba que tú estás teniendo ahora. Pero también cuando estás tú en medio de las pruebas, la palabra de Dios puede adquirir un mayor significado y profundidad en tu vida. Fíjate, estamos hablando de dobles acciones, ¿no? Y ahora estamos hablando de la acción de la palabra preparándote para las aflicciones, pero también la palabra en medio de tus aflicciones adquiriendo un mayor significado y profundidad. Cuando el ciego Jesús le dio la vista, ¿qué decían todos los demás? Él es. Y otros decían, no, a él se parece. ¿Y qué decía el ciego? Yo soy. Entonces, así puedes decir, la palabra de Dios, creo que dice esto la Biblia. Otros dirán, no, dicen puras falacias. Y tú puedes atestiguar con tu propia vida, tú y yo podemos atestiguar con nuestra propia vida que la palabra de Dios es verdadera, porque se ha cumplido en nosotros. Y se cumple cada día. Eso es lo impresionante. Y ¿sabes qué? Muchas veces a pesar de nosotros se cumple. Por esa razón también el salmista dice la siguiente frase: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Aquí hace una declaración, pero también como una especie de promesa. ¿Por qué promesa? Porque habla en un modo como futuro, me olvidaré. O sea, él no dice, nunca me he olvidado de tus mandamientos. No, él dice, nunca me olvidaré de tus mandamientos. Porque me has probado que tus mandamientos son reales. Porque me has probado que tu palabra me acompaña en los días de aflicción. Porque tu palabra me vivifica. ¿A qué te recuerda este versículo de que tu palabra te vivifica?
Nos recuerda a un versículo muy conocido del libro de Hebreos, ¿verdad? Un versículo en donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Ay, qué bárbaro! Definitivamente al salmista le hubiera encantado conocer Hebreos 4:12. Y hubiera dicho: yes, eso pienso yo lo mismo. Y es impresionante porque dice: es viva. La palabra de Dios es viva. Podemos leernos un excelente libro, y hasta el mejor libro de los libros motivacionales, pero es palabra muerta. Realmente lo único que te va a vivificar y que va a poder ser eficaz en tu vida, porque además dice y eficaz, o sea, y además como si fuera el medicamento que te corta la enfermedad, así es eficaz la palabra. Les he contado yo varios ejemplos en donde me he encontrado yo en una aflicción y de repente me acuerdo de un versículo y pum, corta esa aflicción, y a veces corta hasta un ataque directo de Satanás que viene a tu mente y que quiere ganar tu mente y que te quiere decir muchas mentiras. Sin embargo, es viva y eficaz y más cortante. Aquí se habla de la palabra como algo filoso, como si fuera una espada, que de hecho también Pablo habla de esa espada. Fíjate que ya eso seguramente ustedes han escuchado esta frase, pero de toda la armadura de Dios que aparece en el libro de Efesios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, todo eso, lo único que hace como la única que es una arma para atacar, todo lo demás es para defenderte, para no recibir los dardos de fuego. Pero también en una defensa es muy importante el ataque. Dicen los jugadores de ajedrez, la mejor defensa es el ataque. En el ajedrez. Y se cumple en la palabra de Dios, en la armadura de Dios. Y aquí habla de que es esa espada, y aquí complementa diciendo más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Habrá libros muy buenos, habrá ideas del mundo aún de piadosos muy buenas, pero nada como la palabra de Dios va a poder penetrar hasta partir tu alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra nos enfrenta. La palabra no nos deja estar y a vivir igual. Creo que es muy importante retarnos a que nuestro tiempo en la palabra nos transforme y nos lleva a decir: a ver, he estado leyendo durante todo este año mucho. ¿Realmente lo que he estado leyendo me ha llevado a enfrentar mi vida? ¿Me ha llevado a transformar en lo que he estado leyendo? Porque la palabra tiene ese poder. Puede hacer una tomografía de tu vida. La tomografía viene de dos palabras: tome, que es cortar, y grafos es escribir. Y de alguna manera, así como los arquitectos hacemos para la construcción nuestros cortes arquitectónicos, los longitudinales y los transversales, y en los cortes por fachada y muchas cosas para que el constructor entienda, así los médicos utilizan la tomografía, que es un corte, pues son muchos cortes, ¿no? Es todo un estudio. Tantos cortes que puedes verlo de alguna manera tridimensional, todo esto, ¿no? El cuerpo. De la misma manera, pero aún más que eso, es mucho más eficiente la palabra de Dios. Te hace una tomografía espiritual. Bien, pues vamos a quedarnos aquí para no prolongar más el estudio, pero creo que es muy muy importante ver esto. De alguna manera los tres siguientes versículos, es que no quiero yo dejar la enseñanza inconclusa, pero
pero creo que es muy importante. Estamos viendo este salmo y esta parte de este salmo en donde nos habla de aprender y de enseñar. Y definitivamente la palabra de Dios es muy importante, es muy poderosa. Creó el universo, lo sustenta. Es exacta históricamente, es exacta espiritualmente, pero de nada sirve si no haces lo mismo que el salmista: bajarla a tu vida, bajarla a la situación en la que estás pasando. Espero que podamos todos animarnos y alentarnos a poder realmente pedirle y clamar a Dios que Él nos transforme en la lectura y que Él verdaderamente utilice esa palabra como esa espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, penetra hasta el fondo. Bien, vamos a quedarnos aquí. Bueno, la parte que nos quedamos fue el final de Romanos 7:25, que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y bueno, vamos a disertar un poco sobre algunas cosas hoy. Recuerden que uno de los orígenes del pecado es el principio de la autosatisfacción, y prácticamente como humanos tendemos a amar el placer, es natural. ¿Pero por qué razón? Porque el placer alimenta nuestra naturaleza humana, ¿sí? Porque conduce al egoísmo y por ende al pecado. Entonces a veces es muy tentador amar el placer en lugar de amar a Dios. ¿Por qué? Porque el placer de alguna manera lo podemos controlar, pero a Dios no. Entonces es más fácil inclinarse a lo que podemos controlar, dirigir. Por ejemplo, una vida religiosa, tú tratas de dirigir a Dios, tratas que Dios se adapte a tus ideas, a tus deseos, a tus pensamientos, y nunca nos ponemos a pensar que lo más importante es la voluntad de Dios, como vimos en el Salmo, ¿no? Expresada en su palabra. Entonces, como nosotros no podemos controlar a Dios, nos inclinamos a los placeres. ¿Por qué? Porque el placer solo entras y disfrutas, aunque te lleve a la destrucción, aunque te lleve al mal. Pero en el caso de Dios, requiere esfuerzo, consagración y muchas veces sacrificio. Entonces, ninguno de nosotros naturalmente quiere sufrir. A ver, ¿quién quiere sufrir? Que alce la mano. Pues nadie, ¿verdad? Todos queremos ser felices. Sin embargo, nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que los beneficios de amar a Dios a veces no son tangibles, o podrán no ser tangibles en esta vida, sino más bien son para la eternidad. Aquí deberíamos de comprender un poquito más que el fin de una vida sin Dios es el infierno eterno, y el fin de una vida con Dios es paz y seguridad, disfrutar del amor de Dios eternamente. Por eso Jesús dijo, como ya hemos mencionado muchas veces: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está diseñado por Satanás y sigue el principio del placer y de la autosatisfacción. Y la consagración de Dios, Él nos promete más para la vida futura que para la vida actual. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia? En que tú vivas por las cosas del cielo, no por las de la tierra. El que tú vivas por las cosas que vendrán, que son eternas. Si tan solo aquilatamos un poquito lo que es la eternidad en comparación a lo temporal, todos con los ojos cerrados diríamos: vámonos a la eternidad. Y de alguna manera lo hacemos cuando venimos a Cristo, pero
nos enfrentamos con luchas constantes de que queremos vivir esa vida de placer. Nosotros queremos escapar de la realidad, de nuestros problemas, y a veces tomamos cosas paralelas que nos hacen olvidarnos temporalmente de nuestros problemas. Pero en realidad que te olvides no lo soluciona. En cambio, la palabra de Dios te confronta tu pecado, pero sí te lleva a solucionar tu vida. También el principio del placer te lleva a olvidar tus responsabilidades. Y cuando Dios te dice que tú tienes que, como le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, eso fue a Josué, y a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Entonces sí implica un acto de voluntad nuestro, ¿sí? Ahora, ¿qué acompaña el placer? Generalmente nuestro orgullo. Esa es una situación. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien cuando la gente nos aprueba, cuando la gente nos alaba, cuando caminamos conforme a la filosofía de este mundo, podemos ser admirados, podemos ser reconocidos. Pero si tú decides vivir para Dios, eres rechazado. Por ejemplo, el Señor Jesús decía, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y precisamente el precio de seguir a Cristo muchas veces es el rechazo de la mayor parte de las personas. Sin embargo, de entre esas, algunas de ellas van un día a convertirse. Si nosotros somos fieles a Dios, si tenemos un testimonio fiel, muchas personas van a ver esto y van a darse cuenta del engaño del pecado y van a venir a Cristo. Entonces, para poder seguir a Dios tenemos que abandonar el orgullo. Nosotros sabemos que cuando Dios nos pide para la salvación el arrepentimiento, es matar nuestro orgullo, es renunciar a lo que tú crees, a lo que tú sientes, a lo que tú deseas, a tu punto de vista de todas las cosas. Eso te lleva al arrepentimiento verdadero. Si tú no estás dispuesto a renunciar, nunca te vas a poder arrepentir. Por eso es que el arrepentimiento es previo a la salvación. Ya sabemos que una vez que te arrepientes, que abatiste tu orgullo, es ahí donde Dios te da la fe para creer, como un don. Si tú no te arrepientes, no te va a dar la fe Dios porque la menospreciarías. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué es lo que nosotros vamos a amar más? ¿El placer o amar a Dios? Recuerden ustedes que amar a Dios significa compromiso, como se expuso hoy en parte del Salmo. Significa vivir para agradarlo a Él, significa conocer su voluntad y significa seguir sus caminos, porque siguiendo sus caminos vamos a poder ver la perspectiva divina, la perspectiva de Dios, que es la perfecta. Si nosotros no seguimos sus caminos, lo que no vamos a ver nunca es cómo Dios ve las cosas, sino siempre vamos a estar enfrascados en cómo nosotros pensamos, cómo nosotros queremos que sean las cosas, cómo nosotros queremos que Dios nos gobierne, y por eso nunca vamos a ir a Dios si amamos el placer. Y en nuestra mente, recuerden que esta última parte de Hebreos 7:25, de Romanos 7:25, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces aquí el punto es cómo cautivar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Primero, tenemos que tener presente que Jesús ya venció en la cruz. Recuerden, antes en todas estas cosas, vosotros sois más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si nosotros nos apoyamos en Cristo, en su victoria, vamos a ser vencedores porque Cristo ya venció. Jesús ganó la guerra. Jesús, a pesar de todo lo que quizá por miles de años estuvo preparando Satanás para tentar a Jesús, no le fue tan difícil con Adán y Eva, supo por quién entrar, entró por la mujer y la confundió y el hombre ya no puso resistencia, o sea, Adán, y cayó la humanidad.
Satanás sabía bien, porque recuerden que después de que pecan Adán y Eva y ya son expulsados del huerto del Edén, el primer sacrificio que Dios hace es de un cordero, de un becerro, y con eso les mostró al Mesías. Entonces Satanás sabía eso. Entonces durante todos esos miles de años, desde la caída de Adán y Eva del Edén, seguramente él estuvo preparando argumentos y cosas para tratar de hacer que Jesús cayera, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más detallado un poco adelante. Pero el punto es, ¿qué tan sutil no es el diablo? El diablo no puede leer nuestra mente. Dios sí, y el Espíritu Santo sí. Pero recuerden que el diablo tiene un ejército de demonios. Recuerden, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, miles de millones espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué es lo que el diablo hace? Observarnos. Observa nuestras actitudes, observa nuestras miradas, observa nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y va preparando todo para hacernos caer. También vamos a ver un poquito más de las artimañas del diablo a continuación. Pero para nosotros lo importante es saber que la eficacia de nuestro testimonio es saber en quién hemos confiado y que es el único que ya venció. Y que todos los que sigamos los caminos y las pisadas de Jesús vamos a ser vencedores. Recuerden, Jesús nos llamó a la libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fuimos llamados a libertad para sacarnos de la esclavitud del pecado. Una vez que empezamos a experimentar la libertad de vivir para Dios, también vienen los deseos. Como dejamos de controlar nuestra naturaleza humana, deja de controlar nuestro ser, que es lo que quiere, entonces muchas veces en nuestro corazón nos queremos regresar a nuestra antigua vida, a Egipto, a la vida de esclavitud. Recuerden, el pecado produce esclavitud. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, para vivir en esa libertad, tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y Dios nos ha llamado a eso. Nosotros ya hemos recorrido el campo de batalla. Y en el momento que nosotros nos convertimos, los que realmente ya nos hemos convertido aquí, en ese momento ya ganamos la batalla. Ya ganamos la lucha más fuerte, la guerra más fuerte. Ya nada más es cuestión de mantenernos. ¿Y cómo nos podemos mantener? Me arrepentí para creer y me sigo arrepintiendo. Creí y sigo creyendo. Todos sabemos que nosotros pecamos cada día. Es muy importante para mantener una limpia conciencia y para mantenernos en el camino de la libertad, estarnos arrepintiendo de cada pecado que nos hace ver Dios a través de su palabra, a través de nuestra conciencia. Recuerden que nuestra conciencia, desde el momento que el Espíritu Santo entra en una persona, cuando se convierte, se aviva la conciencia, podríamos decir que al infinito. No nos vamos a escapar si somos realmente salvos, inmediatamente lo vamos a saber, pero mantener esta buena relación es según 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a continuación tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué mundo? El mundo que cree, ¿sí? Entonces, si nosotros ya hemos recorrido la carrera, ya hemos ganado la batalla, ahora nuestra parte es aprender las claves que nos revela la Santa Biblia, o los principios que nos revela la Santa Biblia, para que nosotros nos mantengamos en ellos. Por eso aquí lo que generalmente enseñamos son principios basados en la palabra, porque los criterios humanos de nada sirven. Lo que vale, como ya se ilustró en el Salmo, es la palabra de Dios. Entonces, el primer principio es que nosotros podemos responder a los ataques
de Satanás, basados en la mentira, por la autoridad inquebrantable de la palabra. Tiene una autoridad inquebrantable, la palabra es verdad. Si una jota o una tilde de la ley no fuera verdad, ya toda la Biblia no sería la verdad. El que no es conmigo, contra mí es. Así de tajante es, así de extremo es. O crees o no crees. No puedes medio creer. Porque en Apocalipsis capítulo 3, hablando de la iglesia de la Odisea, Jesús claramente le revela a Juan: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y tenemos que concientizar que la mayor afrenta que le podemos hacer a Dios está basada en Juan 10, 29, que dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Cuando tú estás viviendo en tus propios caminos, estás haciéndole afrenta a Dios, al Espíritu de gracia. Y Dios dice claramente: te vomitaré de mi boca. Más adelante vamos a ver lo que representa la verdadera salvación y lo que representa el medio creer, el nada más manejar las cosas a Dios. A veces nosotros creemos que con tener 2 o 3 actos de entrega estamos bien con Dios, ¿no? Pero en realidad, como no estamos creyendo la totalidad de la palabra, no estamos bien con Dios. O le crees o no le crees. ¿Y qué significa creer? Adaptar tu vida a lo que Dios dice. Ahora, ¿todos fallamos? Sí. ¿Tenemos la opción del arrepentimiento? Sí, pero nunca se les olvide: el verdadero arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de dirección. Si tú le estás pidiendo perdón a Dios constantemente y sigues haciendo lo mismo, realmente no te has arrepentido. También esa es la trampa de la salvación, por eso hay tantos falsos creyentes. Y esa parte de Hebreos, dije hace rato Juan, perdón, es Hebreos 10:29. Esta parte de Hebreos poquito antes dice que si pecáramos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por nuestros pecados, sino la expectación de juicio y hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Fíjense bien, si pecáramos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más juicio por los pecados. Esto también lo apoya Hebreos 6, del 4 al 6. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre un falso creyente y un verdadero creyente. Muchos, y lo dice en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hoy vemos en el falso cristianismo, y todas las iglesias están mezcladas de creyentes e incrédulos, que muchos solo quieren darle a Dios como calmarlo con asistir a un culto como este, como calmarlo con leer tantito la Biblia, pero si su corazón no está con Dios, si no está el deseo verdadero, Dios dice en Apocalipsis: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es muy importante que sepamos esto, porque no podemos jugar con la eternidad ni con nuestra salvación. Si estamos o no estamos, de eso depende nuestra eternidad. ¿Ven ustedes? Entonces, si la palabra de Dios es inquebrantable y declara: escrito está. Vamos a ver brevemente los versículos de la tentación en el desierto y enfatizar todas las veces que Jesús dice: escrito está. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Estaba en la mayor debilidad. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjate, está usando la palabra de Dios. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también. ¿Ven ustedes? Conocía la palabra, conocía el sentido de la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Otra insistencia. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Ven ustedes? Por supuesto que el diablo puede usar la palabra para tentarnos. Por supuesto que puede usar nuestra supuesta vida religiosa para tentarnos, ¿sí? A Dios no se le pueden dar barnizaditas de entrega. O estás o no estás. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Segundo punto. Nosotros, en medio de las tormentas de la vida, tenemos que quitar la mirada de las olas y el viento y fijar firmemente la mirada en Jesús. Todos sabemos dónde está esto, ¿no? En Mateo 14, 22 en adelante, que dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento de las circunstancias, ¿no? Era contrario. Mas en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Todos tenemos presiones en la vida, todos tenemos pruebas. Quizá ahorita estamos nosotros teniendo el mayor periodo de pruebas, porque el Señor viene pronto, ¿sí? Y si el Señor viene pronto, Él está purificando y limpiando a su iglesia, o sea, su verdadera iglesia. Aquellos que en la parábola de la fiesta de bodas pusieron aceite extra, que se le representa al Espíritu Santo, sus candeleros, y las otras son los creyentes que solo querían darle por su lado a Dios y calmar su conciencia. Eran religiosos. Entonces, la verdadera iglesia está siendo probada porque Jesús la va a desposar como una virgen pura, ataviada, vestida con lino blanco y resplandeciente, porque el lino blanco representa las acciones justas de los santos. ¿Ven ustedes por qué Dios nos está probando? ¿Por qué todos estamos en pruebas? ¿Y qué significa una prueba? ¿Algo que tú puedes controlar? No. Si tú pudieras controlar las circunstancias o las situaciones, no serían una prueba. Las pruebas son porque pierdes el control, porque no puedes, de acuerdo al esfuerzo humano, sacar o hacer las cosas. Entonces esto te lleva a depender de Dios, a consagrarte, ver tu vida, arrepentirte,
ver todas las áreas de inconstancia que hay en ti y entonces volverte a rendir delante de Dios. Todos vamos a enfrentar pruebas, estamos enfrentando pruebas y les digo la mala noticia, van a venir más pruebas. Pero a través de ella, Dios nos va a enseñar a caminar en fe. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y la fe es un don, pero se da el don cuando tú crees en la palabra. Y no puedes creer si hay mala conciencia. No quieres creer si hay hipocresía. Por eso el tercer punto es que tú tienes que barbechar en forma proactiva el suelo de tu corazón. ¿Qué es lo que barbecha el corazón? La palabra de Dios. Todo lo sucio de un terreno son los espinos de la ansiedad y la mundanalidad. Y barbechar significa preparar el terreno para que la palabra entre y dé fruto. No les voy a decir toda la palabra del sembrador porque ya la conocemos, ¿no? La que cayó en tierra, en el camino, en tierra con poca profundidad, en tierra donde había espinos y abrojos, o en la buena tierra. Todos sabemos que la buena tierra es el que hizo caso, el que obedeció a Dios, el que preparó su corazón para gozarse de la palabra de Dios y tener la victoria. Entonces, el fruto verdadero solo viene por la consagración. Todo lo demás es apagado y ahogado por las circunstancias de la vida. Los del camino no había nada, llega el diablo y arrebata. Los de la tierra con poca profundidad, vienen las pruebas, viene la persecución y luego desisten. La mala hierba es cuando el mundo ahoga la palabra de Dios porque tus deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida te conquistan, te seducen y entonces ahogan la palabra. Y cuarto, la clave que lo sustenta todo es rendir completamente tu mente y tu voluntad a Dios, llevando cada pensamiento, cada circunstancia cautivo a la obediencia a Cristo. Esto te lo dice un pasaje en que generalmente nosotros pensamos en este pasaje en la forma de testificar y cómo la palabra puede derribar argumentos. En realidad también es aplicable aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí es donde tú tienes en la mente muchas fortalezas. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios tiene que cautivar nuestra mente. Tenemos que pasar de querer controlar a ser controlados por Dios. Naturalmente queremos controlar a Dios. Naturalmente queremos que cumplan nuestros deseos, cuando muchas veces son vanidades ilusorias o deseos egoístas y engañosos. Lo que más nutre nuestra vida espiritual es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que perseguir. ¿Lo podemos lograr por nosotros mismos? No, pero para eso está la palabra. Para eso está el Espíritu Santo que Dios nos da cuando nos convertimos y Él nos ayuda a entender la palabra, ya que la inspiró. ¿Ven ustedes? Entonces, a través de todo esto nosotros vamos a llegar a la paz, a esa paz que el mundo no da, no puede dar. Todo el mundo la busca, pero no la puede obtener más que el que viene a Cristo. Ahora, la paz que nosotros como humanos consideramos es la ausencia de problemas, es la ausencia de quebranto, y pensamos que por eso ya es la paz, pero esa es una paz falsa. Esa es la paz que el mundo te ofrece, ¿sí? La paz verdadera viene como resultado de rendirle por completo tu voluntad a Dios. La paz verdadera sobrepasa todo entendimiento. No es la ausencia de la batalla, fíjense bien, ¿sí?, sino la presencia del Rey en medio de la batalla. Esa es la diferencia. Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esto significa, en forma verdadera, la victoria, la contundente victoria, ¿sí? También la paz verdadera viene por la certeza de saber que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre y que Dios es mayor que nosotros, que Él puede ver todas las cosas como realmente son, porque en su omnisciencia todo lo conoce desde sus inicios y conoce todos los ángulos de cualquier situación. Entonces imagínense ustedes, cuando nosotros tomamos nuestra vida en nuestras manos, entonces estamos haciendo a un lado al único que nos puede ayudar de esencia. Por eso es que muchos tropiezan aquí, porque van a Dios con una idea equivocada, porque hay predicadores y pastores que solo apapachan a las personas para que no se sientan mal, no hablan del infierno, no se vayan a ofender, ¿sí? No los confrontan porque no, es que son muy delicados, ¿no? Pero la paz verdadera viene como producto de las promesas que Dios nos da. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjense, qué interesante pasaje. Quiere decir que la paz que el mundo ofrece turba tu corazón y lejos de darte tranquilidad, te roba la tranquilidad. Pero Jesús dijo, la paz que yo doy, yo no la doy como el mundo la da. Su paz viene de sus promesas, que Él está comprometido a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Aunque nosotros quisiéramos que todo sucediera ya, a veces tarda, a veces nos responde inmediatamente, a veces tarda un poco, o a veces nos dice que no a algo, pero su tiempo siempre es perfecto. Por eso es que cuando nosotros vivamos en las pruebas, tenemos que saber que si tarda la respuesta, es porque Dios está haciendo un trabajo perfecto, un trabajo de fondo. Si no confiamos en Dios, nos vamos a desesperar. Yo muchas veces caí en esto, y he caído. Te entra la desesperación, quieres actuar tú y solo complicas las situaciones. Pero si realmente confías en Dios, que es perfecto en su actuar, entonces la paz verdadera producirá en ti descanso y reposo, ¿sí? Que no se obtiene por llevar una vida sin cargas, sino por entregarle nuestras cargas a Él, ¿no? Como dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces nuestra paz no es no tener cargas, todos tenemos cargas, sino entregarle nuestras cargas a Él. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos entregarle las cargas a Dios? Esa es una pregunta, ¿no? Porque cuando estamos en la prueba es muy fácil, como yo siempre les he dicho, veo últimamente, es muy fácil pararse aquí y decir muchas cosas y aún golpear a la gente y darles biblazos, ¿no? No, todos estamos viviendo las mismas cosas. Recuerden, sabiendo que los mismos padecimientos en 1 Pedro se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Todos estamos en el mismo barco, ¿sí? Pero, ¿cómo descansar? Muriendo, rindiendo tu voluntad a la de Dios, confiando que su voluntad, como lo declara la Biblia en Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. A veces queremos ayudarle a Dios y solo complicamos las cosas. Podemos retardar aún las bendiciones de Dios por querer ayudarle a Dios. Pero Él es el único que puede hacer las cosas perfectas. Por eso en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hoy nosotros podemos y debemos tomar una decisión.
O podemos seguir siendo esclavos del pecado, de las circunstancias, de nuestro propio pensamiento, de nuestras ideas, dejar que nuestras emociones nos arrastren y nos hagan de aquí para allá, o podemos tomar las armas de Dios y aprender a usarlas, como dice en Efesios 6:13 en adelante, en la armadura divina. Entonces, para poder entrar al capítulo 8 de Romanos, donde vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a analizar algunas cosas. Salmo 97. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Si nosotros queremos realmente agradar a Dios, esto se va a traducir en un verdadero alineamiento a su voz y a su voluntad, donde podamos ver la perspectiva de Dios. Tenemos que aprender a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Él odia. Y recuerden este cuestionamiento que yo les he dicho muchas veces. ¿Cómo discernir eso? Muy fácil. Lo que estoy viendo lo podría ver Jesús. Lo que estoy oyendo lo podría escuchar. Lo que estoy hablando, así hablaría Jesús. Esto nos va a dar a nosotros nos va a ubicar en cuanto a esto, ¿no? Amar lo que Dios ama, odiar lo que Él odia. Si nosotros amamos a Dios, entonces odiaremos el mal. Recuerden que a la fecha, los rezagos de nuestro viejo hombre, que es la carne, que ya claramente estudiamos, el viejo hombre no quiere obedecer a Dios. Por eso el multimensionado versículo, la lucha de la carne es contra el espíritu y la del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La naturaleza humana o carnal trata de gobernar porque así toma el control, pero nos lleva al pecado, a la desobediencia, y aquí es donde surge la ley de Dios, ¿no? Ya lo estudiamos. Y la naturaleza humana, divina, la mente de Cristo, se goza con la voluntad de Dios y nos lleva a la obediencia. Entonces, ¿a quién admiramos nosotros? No nos podemos admirar a personas que han aparentemente triunfado en este mundo, a los que solo se preocupan por sí mismos, ¿no? Quizá podamos admirar a aquellos que hacen lo que sea para obtener lo que quieren y lo obtienen aparentemente, pero en realidad todas estas cosas son mentiras, son ídolos falsos. Al único que debemos admirar y a tratar de seguir es a Dios y aprender a ver su propia perspectiva. La vida de santidad nos debe llevar a odiar el mal en todas sus formas y manifestaciones. Cuando tú consientes el mal, por más pequeño que sea, corrompe tu pensamiento, mina tu perspectiva de la vida, o sea, corrompe tu manera de pensar conforme a la de Cristo. Pero si nosotros aprendemos a amar los caminos de Dios y a seguir su perspectiva, entonces podremos ver siempre todas las cosas con claridad. Recuerden, en tu luz veremos la luz. Así de simple. Solo la palabra de Dios nos puede alumbrar el camino para caminar por el sendero correcto. Entonces, el Salmo 99:5 nos da una clave para poder llegar a esto. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Ante el estrado de sus pies, mejor dicho, ¿no? Él es santo. Exaltad a Jehová. Exaltarlo significa darle la prioridad en todas las cosas. Vivir para agradarlo, vivir para glorificarlo. Para los pecadores la santidad de Dios es aterradora. Yo creo que hemos tenido todas experiencias, pero yo solo recuerdo una que ya les he mencionado alguna vez. Estábamos testificando, le invitamos a la familia a hablar, y una de las personas que estaba ahí sentada dijo: es que quiero salir corriendo de aquí. Así es la santidad de Dios, ¿sí? Pero ¿qué provoca en ti la santidad de Dios? ¿Te lleva a tratar de buscarlo más o te lleva a huir de Él? Eso va a determinar cuál es el estado de tu mente, ¿sí?
Recuerden que Dios es moralmente perfecto. En Él no hay tacha alguna, ¿sí? Pero los pecadores odian esto. ¿Por qué? Porque exponerse a su santidad les hace ver lo que son ellos realmente, ¿no? Entonces, los pecadores están aterrados cuando se exponen a la luz, no toleran a Dios y salen huyendo. Pero a veces puede ser más sutil. Tú que te dices creyente, a lo mejor no quieres leer la Biblia porque sabes lo que te va a decir. A lo mejor no quieres consultar algo porque sabes que vas a ser confrontado a tu pecado. A lo mejor no quieres venir al estudio porque te molesta lo que digan, ¿no? Es muy común. Es que siempre habla en contra de mí. ¿A poco no? No, es que algo me supo y todo eso vino por mí. No, eso es mala conciencia, ¿no? Si nosotros creemos en Dios y en nosotros prevalece el amor, como dicen, realmente ninguno de nosotros tiene el derecho de juzgar a otro. El que juzga es el Señor. Pero si juzga el Señor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ven ustedes? Entonces, nosotros tenemos que tener presente antes de comenzar que para tener la victoria tenemos un adversario, Satanás, ¿no? Efesios 6:12, que la mayoría conocen, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y otro que también ustedes conocen, quizá no lo ubiquen exacto, pero es 2 Corintios 11, 14 y 15, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hoy vemos muchas iglesias cristianas que tienen pastores y maestros que son ministros de Satanás, que se disfrazan como ángel de luz. ¿Cómo poder discernir esto? Solo siguiendo y leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Y Satanás tiene estrategias para hacer caer a un creyente, ¿sí? Satanás nos ataca de 4 formas básicas. Primero, nos hace dudar sobre el carácter de Dios. La defensa para poder contrarrestar esto es el amanecer de la palabra en nosotros. Como dice Pedro, siendo renacidos, 1.23, 1 de Pedro 1.23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es que nadie se puede salvar con un criterio tuyo. Muchos te dicen, no me hables de la Biblia, tú dime tus palabras. No, pues no te vas a salvar así, ¿verdad? Un día vi un jovencito, no hace mucho, que estuvo viniendo al estudio mucho tiempo antes, y yo lo empecé a confrontar porque estaba muy disparado. Primero habló con Héctor, y cuando le empecé a confrontar con la palabra, me dice, no me hables de la Biblia, dime tu criterio, tus palabras. Le digo, ¿sabes qué? Tú no tienes nada que hacer aquí. Y se enojó y se dio la vuelta y se fue. Pues sí, o sea, si tú no vienes a vivir en la palabra, de que la palabra te exhorte, te confronte, entonces no quieres cambiar, ¿sí? Entonces, Satanás te hace dudar sobre el carácter de Dios, y para contrarrestarlo, la palabra tiene que regir tu vida. También Satanás te trata de cautivar a través del confort mundano, la filosofía de esta vida. Dime cuánto tienes y te diré quién eres, ¿no? Usa este perfume y serás todo un, ¿cómo se llama? Conquistador, ¿no? Irás en el elevador y todas te volverán a ver. Métete a este carro y te dirán esto. Cosas así que el mundo hace que para nada son verdad. Pero ¿cómo podemos contrarrestar esto? Primera de Juan 2:15-17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la forma, no amar el mundo.
El tercer punto, y sobre la cual están basadas muchas de las religiones actuales, el orgullo espiritual. El veneno del orgullo espiritual. Eso es lo que Satanás siembra. Trata de hacer en ti también. Levantar tu orgullo. Porque si logra levantar tu orgullo, entonces tú vas a saber más que todos. Vas a saber más que el pastor. Vas a saber más que Dios. ¿Para qué necesitas un pastor si todo lo sabes? Bueno, también conoces este tipo de gente. ¿Cuál es el antídoto de todo esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Crucificar tu pensamiento. ¿Sí? Y el último punto que pasa en muchas iglesias, el fuego de la división de la iglesia. ¿Por qué una iglesia se divide? ¿Por qué empieza a haber luchas? ¿Por qué unos creen saber más que otros? El orgullo, ¿verdad? Porque unos piensan que son superiores al otro. Cuando la Biblia te dice, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo. ¿Por qué Dios te dice esto? Porque te da la oportunidad de aprender ahí. Como alguna vez he mencionado, hay incrédulos que tienen cosas que nosotros deberíamos aprender de ellos. Pero nunca vas a poder recibir nada si te crees superior a aquel. Y lo más grave es que te creas superior a Dios. ¿Y sabes cuál es la trampa de esto? Cuando tú no obedeces. Cuando tú no obedeces lo que Dios te revela en la palabra, le estás diciendo a Dios, yo sé más que tú. Mi criterio es mejor que el tuyo. Mis caminos son mejores que los tuyos. Pero tristemente, la consecuencia de esto es la ruina espiritual. ¿Cuál es la defensa? Vivir en el amor unos por otros. Considerar unos a otros como superiores a sí mismos, ¿no? Primera de Juan 5:2 te lo dice. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El que ama a Dios y guarda sus mandamientos naturalmente va a amar a sus hermanos en Cristo, en ustedes. Pero cuando empiezan las críticas, las intrigas y todo eso, causa división y destruye las iglesias. Esa es la cuarta trampa de Satanás. ¿Perdón? O sea, no sé a cómo esté, creo que se ha apagado aquel. Pues apaga tantito, al cabo ya acabamos. No, tienes que acercarte. Tienes que acercarte más bien. Ahí como que abajito. Bueno. Por fin. Digo, para los friolentos. Para los que se acaloran, pues qué mala onda. Sí. Bueno. Vamos a dejarle aquí. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque tú nos confortas con tu palabra y nos haces ver la importancia de ella. Queremos, Señor, pedirte que nos hagas sumisos y obedientes a ti, Señor. Que podamos reconocer, no nada más en forma externa o de palabras, sino en forma interna y de corazón, la grandeza de tu nombre y tu sabiduría infinita, para que esto nos permita estar en el camino de tu voluntad. Padre, sabemos que no somos necios y somos rebeldes en muchas cosas, pero te pedimos, Padre, que nos ayudes a salir adelante en todo, que nos des un corazón contrito y humillado al que tú nos desprecies, y que trabajemos para la edificación de nuestras vidas, de nuestra iglesia, y no para destrucción. Te pedimos, Padre, que derrames tu gracia y tu misericordia para que esto se cumpla en nuestra iglesia, y que tú nos concedas, Padre, que todos aquí lleguemos a ser verdaderamente salvos.
Como dice un salmo, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios y tu buen espíritu nos guía a tierra de rectitud. También, Padre, queremos pedirte por la pronta recuperación de Maru, porque ayudes a Margarita en las pruebas que está viviendo, estaba un poco deprimida, porque la saques adelante y hagas patente en su mente las promesas. Y también, Padre, por los cumpleaños que se dieron este fin de semana, que es el de Marisela, el de Alex y también el de mi hija Monique. Pues tú, Señor, bendice sus vidas y llévalos a tu presencia en todo momento y a una plena confianza en ti. Señor, te pedimos esto, no confiados en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
ser.